Subí a un taxi y el conductor no era humano. No todas las historias de terror empiezan en lugares abandonados, ni con sombras en la oscuridad. Algunas empiezan en algo tan cotidiano como tomar un taxi. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un relato que me enviaron hace unos días y que, honestamente, no he podido dejar de pensar. Porque hay algo en esta historia que no encaja y tal vez, cuando termine, tampoco encaje para ti. A veces pensamos que algo tan normal como subirse a un taxi no podría encerrar consecuencias tan tenebrosas que nos deje un trauma para siempre. Esta historia es verdadera. Escúchala hasta el final. No sé, tal vez te sirva en un futuro. Era casi las 2 de la madrugada. Había salido más tarde de lo habitual del trabajo, pues me ofrecieron quedarme a hacer horas extras por el doble sueldo de lo normal, así que acepté. No era la primera vez que lo hacía. Además, pensé que podría pedir un auto por aplicación. Cuando salí, todo se veía distinto. Llamé para pedir Uber, pero esa noche, extrañamente, ninguno aceptaba. La calle estaba completamente vacía. Ni coches, ni personas, ni siquiera perros. No se oía nada de ruido. La verdad, sí era un poco raro a pesar de la hora, pues la ciudad siempre es ruidosa. Me preocupé por lo solitaria que se veía la calle. ¿Cómo regresaría a mi casa? Además, también me preocupaba que, estando tan sola la calle, fuera a aparecer algún maleante, pues la situación se prestaba perfecto para un asalto. Yo no creía en temas paranormales, así que eso me tenía sin cuidado. Como dicen, es mejor temerle a los vivos y no a los muertos. Así pensaba, hasta ese día. Después de un buen rato en incertidumbre de lo que haría, de pronto, lo vi. Un taxi de esos antiguos, de los que ya casi no circulan en la ciudad. Hacía mucho tiempo que no veía uno de esos cochecitos, pensé con un poco de gracia. Se detuvo justo frente a mí, como si supiera que lo necesitaba. Fue raro. No levanté la mano, no hice señal, y aún así, se detuvo. Vi entonces que el conductor se bajó y se recargó en el coche espaldas a mí. No pude ver su rostro, pero pude notar que era un hombre corpulento. «Súbase, lo llevo», me dijo con una voz muy ronca. Abrí la puerta y me subí. Desde ese momento, algo se sintió mal. No había música, no había radio, no había ningún sonido, excepto el motor. «Buenas noches», dije. No respondió. El conductor no volteó, solo arrancó. Había una luz tenue de color verdosa, pero no se distinguía nada con claridad. Intenté ver su rostro por el retrovisor, pero algo lo cubría, como una especie de sombra, justo donde deberían estar sus ojos. Pensé que tal vez estaba exagerando. Me dije, es el cansancio de la oficina. Hasta que pasó algo. Algo que no debió pasar. Algo que no tiene explicación. ¿Va hacia la colonia Jardines?, preguntó de pronto. Me quedé helado. Yo no le había dicho a dónde iba, ni una sola palabra. Sí, respondí. ¿Cómo supo?, pregunté, intentando dar un tono de admiración y no de miedo a mis palabras, aunque la verdad por dentro sentía mucho temor. El silencio volvió. No contestó a mi pregunta, y lo peor, ya no era el mismo. Era más pesado, más denso. Miré otra vez el retrovisor, y esta vez lo noté. El conductor no parpadeaba,
Sus ojos estaban completamente abiertos, sin moverse, sin vida, casi como un muñeco o una máscara. «Disculpe, ¿eso que trae es una máscara?», pregunté asustado, pero con un tono un poco exigente. Otra vez no contestó nada. «¿Señor?» «Es un pasamontañas», respondió con una voz más gruesa. «Está pintado», dijo, sin emitir ninguna especie de emoción. Saqué mi celular. Quería fingir normalidad. «No es nada», me decía a mí mismo. Intenté mandar mensaje a un amigo, pero mi celular no tenía señal, ni datos, ni nada, como si no existiera conexión con el mundo exterior. De pronto se escuchó: «No deberías usar eso aquí», dijo el conductor con una voz algo distorsionada y firme. Solté el celular del susto. Su voz no sonaba humana. Era grave, pero al mismo tiempo vacía, como si viniera de muy lejos. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Estaba nervioso. Intenté tranquilizarme y pensé que como no había tráfico llegaría pronto. Pero entonces, el conductor me preguntó: «¿No le molesta si me detengo un momento?», dijo tosiendo. «No tardaré». Pensé que a eso se debía el cambio de voz y me tranquilicé un poco. Creí que todo tenía una explicación lógica. Sin saber, ese era el momento perfecto que desaproveché para escapar de aquel taxi del terror. Cuando miré por la ventana, aquel hombre estaba de espaldas a mí y además parecía fumar algo, pues salía humo a la altura de la cara. Pero ¿cómo? Me di cuenta que sus dos brazos seguían a los costados. No vi ni una vez que levantara la mano para fumar. Era extraño. Ya no sabía qué pensar. Como estaba a espaldas a mí, la única explicación a ese extraño acontecimiento fue que tal vez había sacado el brazo del abrigo para fumar. Sin embargo, vi cómo apretó y soltó sus manos, al mismo tiempo que estiraba el cuello, como retorciéndose. No estaba fumando. Me asusté. El conductor volvió al auto, pero antes de que yo pudiera salir corriendo, él arrancó y empezó a conducir de forma desquiciada. «¡Pare! ¡Pare!», dije gritando mientras me sujetaba del asiento. Enseguida redujo la velocidad mientras decía: «Lo siento, perdimos tiempo allá atrás. No importa. Bájeme en la esquina, por favor». Se empezó a reír y entonces dijo: «Esquinas. Aquí no hay esquinas». Miré con miedo hacia afuera. Algo impactante. El lugar donde estábamos era ahora una carretera en medio de la nada. Solo terracería a los lados, con uno que otro árbol y arbustos. Ya no estábamos en la ciudad. Hacía tan solo unos instantes estábamos en la ciudad, y ahora, en medio de la nada. No podía creerlo. «Oiga, ¿en dónde estamos?», dije firme y reclamando. No contestó, y entonces cometí el error de mirarlo directamente. Lo tomé del hombro exigiendo, y este volteó a verme. Lo que vi jamás lo podré olvidar. No tenía rostro, al menos no un rostro normal. Lo que él decía que era un pasamontañas era mentira. Su cara era extraña e incompleta. Sus ojos no eran del mismo tamaño, ni siquiera de la misma forma. Parecía como si alguien lo hubiera armado con partes de diferentes rostros. Sus facciones parecían incompletas, como si alguien hubiera intentado dibujar una cara humana y se hubiera quedado a la mitad. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que sonreía, una sonrisa que no debía estar ahí, una sonrisa
demasiado amplia y macabra. Ya casi llegamos, dijo, pero yo sabía que ese no era mi camino. Sin pensarlo, como loco, intenté abrir la puerta, pero esta estaba trabada. ¡Abra la puerta!, grité lleno de terror. El taxi aún estaba en movimiento. Empujé con todas mis fuerzas y salí volando de aquel auto. Caí al suelo y me rompí el brazo. Rodé, me levanté como pude y corrí. No quería mirar atrás. Pero antes de continuar, no pude evitarlo. Miré y sorprendentemente el taxi ya no estaba. No había luces, no había sonido, nada, como si nunca hubiera existido. Cuando el sol estaba por salir unas horas después, una patrulla me encontró caminando en estado de shock a las afueras de la ciudad. Cuando por fin me calmé, les conté todo lo que había pasado, pero no me creyeron. Pensaron que seguramente había tomado de más, o que quizá me hubiera drogado, y por eso imaginé todo. Yo no acostumbro a emborracharme y no consumo drogas. Yo sé lo que vi. Esa noche conocí a un demonio. Aunque sobreviví a esa experiencia paranormal, algo cambió dentro de mí, porque desde entonces, cada vez que veo un taxi detenido, siento que me está esperando, siento que me está buscando, siento que cualquier noche vendrá por mí. Si esta historia te gustó, regálame un like y recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas de la próxima historia de terror. Déjame en tus comentarios qué experiencia paranormal has escuchado, o si tienes una historia personal que quieres que cuente en el canal.